Cap 7. No soy dueño de Kung Fu Panda ni de la historia es de crónicas de un fan de Wattpad, todos los derechos a sus respectivos creadores. Este fanfic puede tener un vocabulario subido de tono hasta inapropiada, queda a su disposición. Empecemos. La densa cortina de humo apenas dejaba ver a más de 2 metros a la redonda. Tigresa tenía que poner mucha atención a dónde pisaba para no tropezar o apoyar sus pies sobre algún pedazo de madera astillada. Aún así, estaba tan afligida que debía luchar con todo su ser para no derramar muchas lágrimas. El simple hecho de recordar todas esas voces dentro de la caverna haciendo eco en su cabeza parecía que la iba a volver loca. Se suponía el plan no iba a terminar así. Se suponía que quemarían la droga y todos allá adentro huirían despavoridos. Pero jamás pensó que Tai Lung pudiera hacer una cosa así, y que por su culpa, docenas de individuos habían muerto enterrados vivos bajo las piedras. Pero poco tiempo tuvo Tigresa para pensar en lo que había sucedido. Pues cuando logró atravesar la cortina de humo, a sus ojos se le reveló un escenario desgarrador. Gran parte de los barrios bajos se desplomaron bajo la tierra cuando la mina colapsó. El pitido constante había cesado de las orejas de la maestra, y ahora podía escuchar con claridad los gritos de lamentos de los ciudadanos que habían perdido sus hogares o algún familiar querido bajo los escombros. Tigresa se encontraba sobre la calle principal, viendo cómo los ciudadanos corrían de un lado a otro tratando de salvar las pocas cosas que tenían huyendo de socavones más pequeños que ocasionalmente ocurrían en las cercanías. Tigresa estaba en shock, mirando con terror las ruinas de la ciudad. Y así se mantuvo por varios segundos, hasta que un fuerte grito la sacó de su estado. «Mi bebé. Mi bebé», gritaba desesperadamente una voz femenina. Tigresa se apresuró para encontrar la fuente de los gritos, cuando pudo divisar a un conejo tratando de sujetar un pedazo de pared de madera, intentando agarrar a su hijo que yacía en una cuna en el interior de lo que antes fue su casa. Tigresa se apresuró y de un potente golpe, hizo pedazos los escombros que caían, tomando a la pequeña madre y a su cría en sus manos, dejándolos en la seguridad de la calle, lejos del resto de los escombros. «Coneja. Gracias, muchas gracias», decía con un desgarrador llanto mientras abrazaba a su pequeño. «Tigresa. No es seguro quedarse aquí. Cuida la zona del puerto». Más Tigresa se dio la vuelta sin decir más palabras, escuchando cientos de voces que clamaban por ayuda. A pesar de tener la pierna lastimada, aplacó su dolor para ayudar a tantos ciudadanos como pudiera. Pasaron varios minutos, y la maestra había sacado de los escombros a más de 2 docenas de afectados, guiándolos hacia la seguridad de las zonas altas de la ciudad. Cuando de repente... ¡Alto! Una fuerte voz se hizo escuchar frente a la caravana de afectados. Tigresa se apresuró al frente del grupo, y quedó impactada cuando vio un cordón hecho por la guardia de Jade, impidiendo el paso de los ciudadanos a esa zona de la ciudad. Guardia 1. No tienen permitido pasar a esta zona de la ciudad. Ciudadano 1. Estás demente. El suelo se está hundiendo. Ciudadano 2. Si nos dejan aquí vamos a morir. Ciudadano 3. Ayúdenos. Por favor. Los gritos de desesperación y miedo de la gran masa de afectados podría desgarrar el corazón de cualquiera. Aún así, los miembros de la guardia de Jade permanecían inmóviles sin permitirles el paso a nadie. Tigresa se apresuró para llegar al frente del grupo, donde se encontró cientos de rostros asustados y con desesperación, tanto de los civiles como de los miembros de la guardia. Tigresa. ¿Qué significa esto? Guardia 1. Nadie tiene permitido pasar a esta zona de la ciudad. Al parecer, ninguno de los soldados sabía con quién estaba hablando, puesto que Tigresa estaba cubierta de una capa de polvo y sus estropeadas prendas estaban cubiertas de un tono negro. Tigresa. Estos ciudadanos necesitan refugio. Retírese inmediatamente. Le gritó con rabia Guardia 2. Lo siento. Pero son órdenes del Capitán Chao. Nadie puede pasar. En esos momentos la situación se puso bastante tensa entre ambas partes. Los murmullos y gritos ocasionales de desesperación de los ciudadanos hacían eco en la ciudad.
Aquellos que vivían cerca y cuyas viviendas no habían sido afectadas, se asomaron con temor a ver qué ocurría. Tigresa mostraba un visible enojo, lo que empeoró aún más la situación. Los miembros de la guardia de Jade portaban grandes escudos de madera, los cuales alzaron y afianzaron sobre el suelo al ver la reacción de Tigresa. Y cuando parecía que estallaría una disputa. ¿Qué está ocurriendo aquí?, gritó una voz detrás de los miembros de la guardia, que a Tigresa se le hizo muy familiar. Guardia. Sargento Hon. No sabemos qué está pasando. El capitán Chao nos ordenó detener a una turba que se dirigía frenéticamente a las zonas altas de la ciudad. Hon. ¿Pero qué? El canino alzó la cabeza, viendo a Tigresa quien estaba al frente del grupo. Rápidamente pasó entre los guardias, apartando de su camino a aquellos que trataban de convencerlo que se quedara en la seguridad tras el muro de escudos. Aún así, el sargento no los hizo caso. Tigresa vio al sargento Hon que se acercaba, pero ésta no mostraba el menor rastro de felicidad. Al contrario, sentía desconfianza de su persona, y pensaba que su presencia solo empeoraría las cosas. Entonces, el canino se acercó a ella. Hon. Maestra Tigresa. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son todos ellos? Refiriéndose a los ciudadanos que agonizaban. Tigresa. Las minas bajo los barrios bajos colapsaron. El suelo no es estable y muchas estructuras se han desplomado. Debemos asegurar la vida de estos ciudadanos. Sargento. Dijo con un tono serio y un poco desafiante. El sargento Hon estaba atónito, tratando de procesar toda la información que estaba recibiendo. Pero antes de poder tomar una decisión, uno de sus subordinados le habló a sus espaldas. Guardia. Sargento. El capitán Chao nos ordenó no dejarlos pasar sin importar el motivo. El comentario del guardia enfureció aún más a la ya irritada Tigresa, y a su vez, desgarraba el corazón de los pocos ciudadanos que pudieron oírlo. Pero una voz rompió con el murmullo que irritaba los oídos de todos. Hon. No me importa. El grito de Hon dejó a todos atónitos. Los dejarán pasar sin importar lo que haya dicho el capitán. Guardia. Pero señor, Hon. Es una orden, soldado. El guardia no dio una palabra más. Simplemente bajó la cabeza ante su superior y retrocedió con el resto. Hon miró a Tigresa, quien tenía un rostro atónito, y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Entonces, el sargento le dirigió a sus hombres. Hon. Ustedes. Se refirió a un pequeño grupo de miembros de la guardia. Llevad a los civiles a una zona segura. El resto, seguidme. Rescataremos a todos los civiles que podamos. Los más de 100 miembros de la guardia respondieron con un tono firme que sacudió a todos los presentes, mostrando su admiración y fidelidad hacia su sargento, quien, a diferencia de lo que pensaría cualquiera, inspiraba aún más confianza y determinación que su superior, el capitán Chao. Los civiles comenzaron a ingresar a los barrios altos de Gongmen ayudados por los miembros de la guardia de Jade. Mientras se desplazaban, ayudaban a los heridos a caminar y a llegar a las zonas designadas. El resto de la guardia descendió a los barrios bajos adelantando al sargento, quien tuvo que agarrar a Tigresa del antebrazo para evitar que regresara a la zona de peligro. Tigresa. ¿Qué estás haciendo? Debo regresar y ayudar a los otros. Dijo algo molesta. Hon. Me temo que debo declinar a su petición. Está herida y necesita descansar. Puede dejar el resto a la guardia de Jade. Tigresa. Pero, dijo algo dudosa, sabiendo que Hon tenía razón en sus palabras. Hon. Maestra. La interrumpió. Lo más importante ahora es que usted se recupere. Necesitamos que esté en sus plenas facultades si queremos ganar esta guerra. Las palabras de Hon dejaron un poco confundida a Tigresa, pero el canino se retiró a los barrios bajos sin dejarla decir una palabra. Rápidamente, el sargento comenzó a supervisar la operación de rescate de inmediato, dándole a sus hombres órdenes directas y precisas. Haciendo caso a las palabras de Hon, Tigresa se dio vuelta y comenzó a caminar junto al resto de desplazados hacia los barrios altos.
Muchos de ellos se asentaron en las calles y plazas de la zona del puerto y a los alrededores del palacio, mientras las quejas y lamentos se hacían presentes en cada rincón de la ciudad. Los niños lloraban por la conmoción, y las madres no podían hacer mucho para intentar calmarlos. Tigresa caminaba entre la multitud, mirando con tristeza lo que, en parte, había sido su culpa. A pesar de haber culpado a Tai Lung de lo sucedido, ella también se sentía responsable. Y a medida que su mente se iba calmando, más podía darse cuenta que tanto ella como el leopardo de las nieves eran igual de culpable. Tigresa estaba perdida en sus pensamientos, cuando un grupo de individuos se detuvo frente a ella. Soldado. Maestra Tigresa. Hemos venido en su ayuda. Tigresa alzó la mirada y vio a 20 rinocerontes de frente a ella. Portaban una peculiar armadura negra que cubría cada rincón de su cuerpo y en su mano derecha portaban enormes lanzas Dao sumamente afiladas. Tigresa. ¿Quiénes son ustedes? Soldado. Capitán de la Guardia Real de Gongmen, Sanse. A su servicio. El rinoceronte tenía una voz joven. Tal vez era unos años más joven que Tigresa, pero la maestra podía detectar gran experiencia en su voz. La presencia de la Guardia Real llamó la atención de todos los presentes, y el hecho que Sanse la llamara Maestra Tigresa, había despertado la desesperación de los afectados. Los ciudadanos que lo habían perdido todo, comenzaron a acercarse para pedir clemencia y misericordia, sabiendo que las gélidas condiciones invernales no demorarían en cobrarse la vida de todos ellos. Sin embargo, con un simple gesto de Sanse, los enormes rinocerontes rodearon a la maestra, apuntando sus enormes lanzas hacia los civiles. Tigresa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó desconcertada. Sanse. Maestra. Nuestra prioridad es mantener su seguridad. Tigresa. Pero no debe amenazar a los civiles. Sanse. A cualquier costo. Las últimas palabras del rinoceronte hizo a la maestra recapacitar. Miró a su alrededor y pudo ver la cara de miedo en el rostro de los ciudadanos, a pesar que las enormes figuras de los rinocerontes que la rodeaban le impedían ver todo el panorama con claridad. Tigresa tomó unos segundos para pensar, mientras aún podía escuchar los lamentos a su alrededor. Pero cuando tomó su decisión, miró al imponente rinoceronte frente a ella con ojos desafiantes. Tigresa. Refugiaremos a los desplazados al interior del Palacio Imperial. Por lo menos hasta que tengan un lugar seguro donde vivir. Todos los que fueron capaces de oír quedaron impactados, incluso los miembros de la Guardia Real que protegía a la maestra. Sanse miró a Tigresa fijamente, pero no mostraba ningún tipo de expresión. El enorme rinoceronte simplemente asintió con la cabeza y se dirigió a sus hombres. Sanse. Ya oyeron las órdenes. Conducid a los civiles al Palacio Imperial. Gritó sin siquiera cuestionar las palabras de Tigresa. Con la ayuda de la Guardia Imperial y los miembros restantes de la Guardia de Jade, Tigresa dirigió una enorme caravana de desplazados hacia las puertas del Palacio Imperial. La enorme columna de ciudadanos avanzaba lentamente, la mayoría de ellos con heridas y cargando las pocas cosas que pudieron recuperar. El clima tampoco ayudaba. Las temperaturas eran increíblemente bajas y los vientos azotaban con fuerza las calles de Gongmen. Tigresa iba al frente, acompañada por el imponente Sanse, quien procuraba mantener a todos los civiles lejos de la maestra. La enorme columna se extendía por varias cuadras, y cada vez más iban llegando ciudadanos que el grupo del sargento Hon rescataba de los escombros. Sin embargo, había un hecho que tenía a Tigresa muy molesta. Desde que comenzaron a caminar hacia el Palacio Imperial, ni una sola alma caritativa se asomó tan siquiera para preguntar qué había pasado o para brindar una taza de té caliente a aquellos que lo habían perdido todo. En cambio, se limitaban a mirar por el pequeño espacio de las ventanas cerradas, y cuando pensaban que Tigresa los estaba mirando, simplemente se iban como si no hubiesen visto nada. Al principio la maestra pensaba que era extraño, pero al ver que la acción se repetía una y otra vez comenzaba a irritarse. Aún así, nadie decía una palabra. Tigresa estaba perdida en sus pensamientos, cuando de repente se escucha una fuerte voz. ¡Alto!
Tigres alzó la mirada, pero la enorme silueta de Sansei no le permitió ver qué ocurría. Aún así, pudo reconocer las voces de los guardias de las puertas del palacio. Capitán Sansei. ¿Qué significa esto? Dijo algo enojado. Sansei. Descanse, sargento. Son órdenes de arriba. Dijo con tono burlesco. Sargento de la guardia. No sé a qué se refiere. Pero no puedo dejar que nadie entre sin la autorización de Tigresa. Son mis órdenes. Sargento. Interrumpió exclamando mientras salía de atrás de la enorme figura de Sansei, dejando a los guardias en shock. Sargento de la guardia. Maestra Tigresa. ¿Qué está haciendo aquí? Tigresa. Ahora no es el momento para explicar. Abrid las puertas y dejadlos pasar. Sargento de la guardia. Pero, señora, el sargento de la guardia era un venado de estatura similar a la de Tigresa, pero su tartamudeante voz fue aplacada cuando Sansei golpeó con fuerza el suelo de piedra con el pomo de su imponente lanza. Sansei. La maestra le dio una orden. Sargento. El venado no pudo decir una palabra por el shock, y simplemente retrocedió mientras le hacía una seña a los guardias que estaban apostados sobre la muralla para que abriesen las puertas. Con su camino libre, Tigres encabezó el resto al interior, pero se detuvo a uno de los lados de las puertas mientras contemplaba con tristeza la gran cantidad de ciudadanos que se acomodaban en el interior de la plaza amurallada. Si bien el viento ya no era tan duro como en el exterior, las bajas temperaturas aún eran preocupantes. Tigresa estaba perdida en sus pensamientos, cuando de repente... Fan Jin. Maestra Tigresa. ¿Qué es todo esto? Tigresa se dio la vuelta, y vio a la extravagante cabra que se acercaba con pasos apresurados. Tenía el ceño fruncido, y su voz mostraba una clara desaprobación de su parte. Tigresa. Las minas bajo los barrios bajos colapsaron. Estos ciudadanos perdieron sus hogares. Dijo con voz serena. Fan Jin. Eso es lamentable. Pero no los puede traer aquí. Este no es lugar para ellos. Tigresa levantó una ceja por el comentario. Tigresa. Creía que el Palacio Imperial y el Consejo de Maestros debían mantener y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin importar su clase o descendencia. ¿O acaso me equivoco? Agregó con tono sarcástico. Fan Jin. No. No lo hace. Pero para estas emergencias contamos con la labor del Capitán Chao. Tigresa respiró profundo, tratando de controlarse para no decirle lo que pensaba acerca de tan desagradable ser. Cuando hay una crisis de esta índole, él se encarga de todo. De seguro en unos 4 o 5 días todos tendrían un lugar al que regresar. La cabra añadió, ignorando las condiciones en que la maestra estaba. Tigresa. 4 o 5 días. Estos ciudadanos no pasarán la noche de hoy. Si no hacemos algo ahora morirán. Fan Jin. Ese no es nuestro problema. La cabra no lo supo entonces, pero había tocado hasta lo más hondo en el corazón de Tigresa. La maestra suponía que a nadie le importaban esas personas de los barrios bajos, pero jamás pensó escucharlo de la propia boca de quien supuestamente debía de hacerse cargo. Apretaba su puño con fuerzas para controlar su ira, pero la cabra siguió balbuceando palabras que cada vez más ponían a prueba el temperamento de la maestra. Pero cuando la maestra estuvo a punto de dislocarle la mandíbula de un puñetazo, otra voz familiar interrumpió el monólogo de Fan Jin. Lee. Veo que las cosas se han salido un poco de control. Dijo con un tono amable, sin perder la caballerosidad que lo caracterizaba. Las dos féminas se dieron vuelta y vieron al doctor, quien vestía un elegante kimono blanco y tenía a varios sirvientes a sus espaldas. Fan Jin. Ah. Doctor. Qué bueno que está aquí. Por favor. Explíquele a la maestra lo inapropiado de su decisión. El doctor le miró con extrañeza a Fan Lee. Luego intercambió la mirada entre la maestra, la cabra y los ciudadanos que se desplazaban a su alrededor intentando buscar respuestas. Tigresa pensó que este iba a preguntar qué sucedió, pero lo que hizo fue toda una sorpresa para ella. El doctor le suspiró profundamente, y luego se dirigió a la ostentosa cabra. Lee. Aún tiene mucho que aprender, señorita Jin.
El comentario del doctor dejó a Tigresa en shock, pero poco pudo pensar en ella cuando vio a Lee darse vuelta y hablarle a sus sirvientes. Lee. Preparad los cuartos para nuestros huéspedes. Preparan té y comida suficiente para todos. También pongan agua a calentar y preparen 2 cuartos para atender a los heridos. Llevad medicinas y mis equipos médicos. Los sirvientes bajaron la cabeza y asintieron ante el pedido del doctor y se retiraron sin decir una palabra. A Tigresa le costaba reaccionar por lo recién sucedido, pero Fan Jin tenía un claro rostro de indignación. Fan Jin. Doctor. No creo, Lee. Como bien dijo la maestra Tigresa. Es deber del palacio ayudar a aquellos que lo necesiten. No lo cree así, Ms. Jin. El doctor interrumpió a la carga con suma delicadeza, sin embargo, la miraba con una expresión vacía. Los ojos de Lee no mostraban ningún tipo de emoción. Ni alegría, ni apego, ni ira, ni lamento. Simplemente era una mirada carente de emociones, que hizo que Tigresa sufriera de un fuerte escalofrío que le recorrió cada rincón de su cuerpo. Por otro lado, Fan Jin no dijo una palabra. La cabra agachó la cabeza sumisamente y retrocedió unos pasos, luego, simplemente se dio la vuelta y se retiró sin decir nada al respecto. Algo que a Tigresa le resultó demasiado extraño. Lee. Los jóvenes de ahora no tienen sentido común. Habló antes que Tigresa pudiera siquiera pensar en lo que había sucedido. Bueno. Supongo que hay muchas cosas por hacer. Espero me disculpe, maestra Tigresa, pero debo retirarme. El doctor se dio la vuelta sin siquiera darle tiempo a Tigresa a preguntar, y se alejó tan sigiloso como mismo se había presentado. La maestra se quedó sola, mirando con ojos vacíos como los últimos refugiados ingresaban al interior del palacio. Sin embargo, estaba perdida en sus pensamientos. El ruido del portón al cerrarse fue lo único que la sacó del estado en el que estaba. Tigresa alzó la mirada, pero con sus agudos ojos de felino pudo ver algo muy extraño. A pocos metros de donde ella, se encontraba el imponente Sansé, quien ayudaba a una anciana que apenas podía caminar. El rinoceronte parecía ser bastante amable, sin embargo, el semblante serio y la inexpresión que siempre tenía en su rostro lo hacía parecer bastante intimidante. El capitán respondía con tono militar a las preguntas que la anciana le hacía sin parar, pero sus ojos estaban mirando a otro lado. Sus ojos miraban con cierta desconfianza al doctor Lee, quien se retiraba por los pasillos escoltado por 2 sirvientes. Era obvio que algo estaba pasando frente a sus narices, pero ella no tenía idea de lo que era. Pasaron unas horas, y Tigresa se encontraba en su oficina revisando varios documentos que tenía a su disposición. La silla sobre la cual estaba sentada estaba cubierta de mantas, así como otras 2 que usaba para cubrirse del frío. Por unos días, ese iba a ser su habitación, puesto que su dormitorio se lo cedió a 3 grandes familias con varios hijos, quienes se pudieron acomodar en el inmenso lugar y disfrutar de la cómoda cama. Después de todo, a ella no le incomodaba dormir sobre el tatami. Intentaba revisar los documentos con precisión, pero su mente no estaba en la mejor de sus condiciones. Si bien el murmullo y los pasos de los sirvientes que iban de un lado para el otro por los pasillos no le incomodaban, un recuerdo invadía su mente una y otra vez. Un recuerdo que también le impedía conciliar el sueño. Ahora que por fin había tenido un momento de tranquilidad, fue capaz de recapacitar acerca de lo que pasó con Tai Lung después que abandonaron las minas. Si bien las acciones del leopardo habían empeorado las cosas, el resultado pudo no haber sido muy diferente. El simple hecho de que cientos de bandidos y mercenarios sin escrúpulos arrasaran con las calles de los barrios bajos pudo haber sido un destino incluso peor que la muerte para los ciudadanos. Y sobre todo por las historias que Tigresa solía escuchar de vez en cuando acerca de personas desaparecidas cuyos cadáveres solían aparecer sin vida y con marcas deplorables sobre el cuerpo. Y el simple hecho que la culpa era de ella en mayor parte, era una carga difícil de resistir incluso para alguien como ella. Pero lo que más le dolía, era recordar la expresión desgarradora de Tai Lung cuando ella se negó a escuchar siquiera una palabra de él.
Si bien Tigresa era impulsiva por naturaleza y solía cometer muchos errores, usualmente ella solía enfrentar las consecuencias y aceptar cualquier castigo o reprimenda que fuera justa. Sin embargo, esta vez creía que realmente había hecho algo que nunca podría reparar, y eso le desgarraba el corazón. Agobiada por sus sentimientos, apoyó los pies sobre la silla y enrolló sus brazos sobre sus piernas adoptando una posición fetal. Su cola yacía sobre el suelo, y sus orejas caían hacia atrás en señal de preocupación. Sus ojos mostraban una evidente tristeza, y estaba conteniéndose todo lo que pudo para evitar llorar. Después de todo, había perdido al único ser con el cual podían abrirse y ser como ella era realmente. Pero un leve sonido llamó su atención. Al mirar sobre su brazo, se percató de un pedazo de papel que yacía en el suelo en uno de sus costados. Lo tomó delicadamente y una leve sonrisa involuntaria se asomó en su rostro. Era el mapa que Tai Lung había dibujado, y Tigresa miraba con cierto cariño cada trazo y cada letra que el papel contenía. Lo apoyó sobre la mesa para verlo en su totalidad, y tras un largo suspiro pudo aclarar un poco su mente. Miró el mapa una vez más, y reconoció al instante la cámara que habían quemado. Estudió un poco los pasadizos y asumió que algunos otros también habían colapsado, incluyendo aquellos que salían de la ciudad. Pero luego se acordó de algo importante. El estrago ocurrió en la segunda cámara más grande de la antigua mina. Era probable que la cámara más grande aún estuviese activa, con incluso mucho mayor volumen de operaciones que la anterior. Debía intentar infiltrarse una vez más e intentar descubrir si algo más pasaba en ese lugar. Miró el mapa por un tiempo, cuando algo le vino súbitamente a su mente. Se apresuró a uno de los estantes y sacó un pergamino. Lo estiró sobre la mesa, mostrando un mapa preciso y actualizado de la ciudad de Gongmen. Superponiendo el mapa de Tai Lung con este, y viendo las zonas de los derrumbes, Tigresa hizo un descubrimiento un tanto inquietante. La cámara principal está justo debajo del asiento del guardia de Jade. Tigresa no perdió el tiempo. Si iba a destruir a los moradores lo haría de una vez por todo. Se puso un abrigo oscuro y salió de su oficina a través de la ventana que daba al patio trasero del Palacio Imperial. Poco le importó la herida que tenía sobre su pierna que, aunque hubiese sido atendida correctamente, molestaba bastante al Rosa con sus prendas. Mas abandonar el palacio sin ser vista era tarea fácil. Lo había hecho tantas veces a esas horas de la noche que conocía a la perfección las rutinas de los guardias y sus zonas de patrullaje. Saltó sobre los inmensos muros y desapareció entre los callejones de Gongmen sin dejar rastro en la fría noche invernal. En pocos minutos alcanzó el techo de uno de los tejados que quedaba de frente al cuartel de la guardia de Jade, y desde las alturas intentaba buscar un punto de acceso. Su abrigo negro se mimetizaba con la noche, y la bufanda negra que portaba ondulaba con la fría brisa de invierno. Si alguien fuese tan afortunado de verla desde la calle, podría ver su silueta perfectamente definida con la enorme luna llena de fondo. Y sin duda, hubiera pensado que se trataba de un espectro que vagaba por las calles de Gongmen. A pesar del frío extremo, un firme guardia permanecía alerta en la entrada del cuartel con una antorcha sobre su mano derecha, así que usar la puerta principal no era una opción. El techo no tenía aberturas, y la chimenea era demasiado pequeña para alguien como ella. Tal vez Víbora o Mantis pudieran deslizarse al interior, pero desafortunadamente ninguno de los dos estaba presente. Sin más opciones, tuvo que escalar por las paredes usando sus afiladas garras e inspeccionar las ventanas una por una, con la esperanza que al menos una estuviese abierta. Pero no tuvo tanta suerte. Primero intentó usar la ventana de la oficina del Capitán Chao, dado que era muy poco probable que éste estuviese en ese aún allí, pero su ventana estaba bien cerrada desde el interior. Tigresa podría romperla de un simple golpe, pero esta era una misión de sigilo. Inspeccionó muchas otras ventanas pero sin éxito, hasta que pudo ver un rayo de esperanza. Al comprobar una de las ventanas, esta se sacudió un poco, dando a entender que no tenía seguro o estaba dañado. Tras agitarla levemente un par de veces, el seguro defectuoso cedió, y la fuerte brisa la abrió de golpe.
Afortunadamente Tigresa fue lo suficientemente rápida como para evitar que las persianas golpearan algo, teniendo que saltar al interior sin siquiera saber si era seguro no entrar. Cuando por fin estuvo dentro y pudo cerrar las persianas, se dio la vuelta para descubrir que estaba en una situación muy complicada. Sin saberlo, se había escabullido en los barracones, donde al menos una docena de guardias dormían profundamente ignorando la presencia de la maestra. Para su suerte, la habitación estaba ligeramente iluminada por la pequeña flama de una lámpara de aceite que le permitía ver el desorden que invadía el piso de la habitación. Las botas de los guardias y sus bastones estaban por todos lados, más otras prendas y objetos personales. Sería una tediosa tarea organizar todo eso, Tigresa pensó. Dando pequeños pasos logró avanzar hacia la puerta de la habitación, tratando de evitar pisar ningún objeto sobre el piso. Fue una tarea bastante estresante, pero un fuerte escalofrío recorrió su cuerpo cuando sintió algo que se aferraba a su cola. Asustada, se dio la vuelta, solo para ver cómo uno de los guardias había agarrado su cola aún con sueño, y la presionaba contra su pecho como si se tratase de un muñeco de peluche de esos que usan los niños para dormir. Tigresa no podía creer su mala suerte, e intentó liberar su cola del agarre del guardia. Sin importar que tanto se concentrase la maestra, fue imposible evitar que sus pelos rozaran la nariz del guardia, quien parecía comenzar a despertarse una vez que Tigresa logró librar su cola de su agarre. Desesperada al ver que el guardia se despertaba, Tigresa pensó lo más rápido que pudo, pero lo único que se le ocurrió fue dejar caer suavemente una de las medias del piso sobre su regazo. La maestra cruzó los dedos esperando lo peor, pero para su sorpresa, el guardia simplemente agarró la media aún dormido, la apretó sobre su pecho, y siguió con sus ronquidos como si nada. Ahora, con el corazón queriéndose salir del pecho, Tigresa pudo abandonar el lugar, esta vez con su cola entre sus manos. Una vez fuera de la habitación, Tigresa pudo dar un largo suspiro, dejando escapar toda la tensión que había acumulado en esos 10 tensos segundos. Ahora con la mente despejada, pudo mirar al interior del cuartel. La vez anterior que visitó ese lugar para hablar con el capitán Chao estaba tan disgustada, que apenas pudo apreciar el interior del lugar. Pero para su sorpresa, el cuartel de la Guardia de Jade rebosaba de una belleza similar al Palacio Imperial, lo que dejó a la felina bastante confusa. La estructura constaba de una enorme área circular que atravesaba el edificio justo al medio desde el último piso hasta las profundidades de la antigua prisión, con una escalera circular alrededor que daba acceso a cada habitación de la estructura. Como si se tratase de una torre, con la única diferencia que ésta apenas tenía más de 3 pisos y un sótano. A pesar del tamaño del lugar, en el interior no se veía ni un solo guardia despierto, y no era para menos, pues nadie sería tan tonto como querer infiltrarse en ese lugar. Bueno, casi nadie. A pesar de estar en el último piso, Tigresa dio un gran salto hacia el interior de la torre hueca y cayó a gran velocidad a los niveles inferiores. Sin embargo, su aterrizaje fue tan preciso que el polvo apenas se levantó por 2 centímetros, y ningún ruido fue producido. Tigresa miró alrededor, y pudo reconocer el lugar tal y como lo había dejado la última vez que estuvo allí con el resto de sus amigos. Incluso pudo reconocer la celda en la cual Po intentó convencer a los maestros Cocodrilo y Wei de detener a Shen sin éxito. Aunque los recuerdos eran bastante nostálgicos, Tigresa debía concentrarse en su misión. Miró una vez más alrededor y pudo ver varias celdas, en las cuales solo un tercio estaban ocupadas por reclusos. Trató de recordar el mapa de Tai Lung, y logró definir en dónde podría estar la entrada a la cámara principal de las minas, y para su sorpresa, estaban en dirección a las puertas por las cuales el líder lobo los había tomado por sorpresa años atrás. Pero eso no tenía sentido. Esas puertas conducían al sector norte de la ciudad. ¿O será que Tigresa se acercó formulando locas teorías, pero le llamó mucho la atención que las puertas estuvieran cerradas con llave? No se abrirían sin la llave correcta, pero Tigresa tenía otra idea en mente. Si bien no podía destruir la puerta de una patada, lo cual hubiese sido muy sencillo pero llamaría mucho la atención, decidió usar un método más sutil y extremo.
Apoyó el puño ligeramente sobre la apertura de las dos puertas, justo encima de la cerradura, y comenzó a ejercer presión progresivamente. Con cada aumento de su fuerza, la madera cedía y hacía un pequeño chillido, pero no lo suficientemente fuerte como para alertar a nadie. Poco a poco, fue incrementando su presión hasta que la madera cedió, desprendiéndose de la cerradura sin causar algún ruido que la delatara. Las suposiciones de Tigresa eran correctas, pero aún así, quedó sorprendida como tras atravesar dichas puertas, se podía apreciar un muro de piedras que cortaba el paso al exterior. Bien pudo haber sido un accidente o un colapso, o bien pudo haber sido intencional. Pero eso no era de relevancia en ese momento. Lo realmente notable era el enorme agujero en el cual se divisaba una escalera circular de piedra que descendía a las profundidades de la tierra. Aunque Tigresa dudó si continuar por un momento, realmente no tenía muchas opciones. Había llegado demasiado lejos como para retroceder, así que comenzó a descender por los interminables escalones uno por uno. Por cada paso que daba, el aire se hacía más y más denso. Descendió por 1, 2, 5, 10 metros bajo tierra sin siquiera darse cuenta. Cuando finalmente llegó al fondo, divisó un pequeño pasillo y una tenue luz al final del túnel. Se acercó lentamente, mirando hacia atrás en ocasiones para ver si alguien la estaba siguiendo. O tal vez era solo su paranoia. Pero en su interior podía escuchar una voz que le decía: esto no está bien. Aún así continuó avanzando, y cuando llegó al final del túnel pudo divisar la enorme cámara principal de las antiguas minas. Pero no estaba preparada para lo que iba a ver. A diferencia del anterior, esta cámara era un poco más grande y su puntal era más alto. Pero lo realmente sorprendente eran los cientos de estructuras de madera que se encontraban en su interior. No eran simples estructuras improvisadas como en las que vivían los bandidos o mercenarios, sino que se trataba de una ciudad tan opulenta como la zona norte de Gongnen. Los edificios eran de madera de buena calidad, y las calles estaban perfectamente labradas y bien definidas. Tigresa incluso se planteó la posibilidad que esa caverna estuviese incluso mejor construida que algunas zonas de la parte alta de la ciudad. Y eso le preocupó, pues podría implicar que alguien muy quisquilloso pudiese estar detrás de todo. Sin embargo, había algo que realmente helaba la sangre de la felina. A pesar de la inmensidad del lugar, no había ni una sola alma errante caminando por las calles o los rincones de la caverna. De hecho, el lugar daba ese aspecto similar al de una ciudad fantasma, pero sus estructuras estaban bien conservadas. Como si las hubiesen abandonado no hace mucho. ¿Acaso los bandidos huyeron tras el incidente de las minas en los barrios bajos? ¿O había algo más que Tigresa no podía saber? La maestra comenzó a caminar lentamente por las calles oscuras. La caverna carecía de cualquier antorcha o lámpara de aceite, sin embargo, una extraña y tenue luz parecía recorrer la cámara sin que Tigresa pudiese determinar su fuente de origen. Una luz similar a la luz de luna llena. Cada paso se sentía pesado, sin importar cuándo se esforzara para evitar que se escuchara. Pero sus pisadas hacían eco en el agudo silencio de la caverna. Llegó a lo que parecía ser una pequeña plaza, aunque se podían apreciar las vías férreas que se extendían de un lugar a otro y se escurrían por los diferentes túneles que conectaban con la cámara. Y cuando parecía que la situación no podía ser más escalofriante. «Bienvenida, maestra Tigresa». Una extraña voz retumbó con fuerza en el interior de la cámara. De pronto, la cámara comenzó a alumbrarse con las llamas de las antorchas y las lámparas de aceite. Un anillo de luces que poco a poco comenzó a rodear a la maestra. De entre las sombras, cientos de siluetas comenzaron a acercarse sin que Tigresa pudiera definir quiénes eran, cegada por el aumento repentino de iluminación. Aún así, pudo divisar a una enorme figura encapuchada que se mostraba sobre una plataforma justo al frente. Era él. No había duda alguna. Podría reconocer esa imponente presencia en cualquier lado. Aquel que le disparó en los muelles de los barrios bajos. El líder de los bandidos, y seguro, el que estaba detrás de todo. Continuará, espero que les guste esta historia, quiero que me digan lo que piensan en la caja de comentarios y los veo hasta la próxima, chao.